Vamos a la palabra de Dios. ¿Está listo para recibirla? Bueno, antes de ir al primer versículo de muchos que veremos el día de hoy, permítanme iniciar introducir al tema que es la segunda parte de la enseñanza que vimos el viernes pasado, que se llamó Salvo siempre salvo, a manera de pregunta. El título de esta enseñanza, tema número 2, es Salvo siempre salvo, parte 2. Nunca había hecho esto, nunca había hecho una enseñanza en dos partes, pero de verdad que sí, me rompí la cabeza para poder hacerlo en una sola y pues lo hacemos en dos partes. Quiero comenzar aclarando que no estoy enseñando que un cristiano que está buscando crecer en el Señor pueda perder su salvación, por ejemplo, por no diezmar, la mujer por no ponerse falda, por, no congregarse o etcétera, cosas como estas, y que luego pues de alguna u otra forma vuelve a ser salvo después de no haber sido salvo y luego pierde su salvación y recupera su salvación 10 veces al día. No estoy hablando absolutamente de eso. Tal vez así lo promuevan en algunos lugares. A lo mejor tú has estado en un lugar así como esos, ¿no? En donde, híjole, me enojé con mi esposa, si me muero ahorita pierdo mi salvación, ya perdí mi salvación, si me muero ahorita me voy al infierno. Bueno, a lo mejor tú te criaste en algún lugar como esto, te formaste así. Y bueno, este tipo de ideas vienen a ser lo que se conoce como una falacia de asociación en los argumentos que utilizan los que promueven la doctrina salvo siempre salvo para aplicarla a todos los que no creemos como ellos. Es decir, nosotros que no creemos que la salvación sea haga lo que haga, salvo siempre salvo, los que sí creen en esto van a utilizar esta falacia de asociación que utilicé yo. O sea, que puedes perder la salvación 10 veces al día y que realmente pues si pecas por haberte enojado con tu esposa, perdiste la salvación y te vas al infierno. Eso a manera de burla, pero no es así. Quiero continuar diciendo que la salvación fue iniciativa de Dios. Desde que Adán pecó, fue Dios el que tomó la iniciativa para buscar a Adán que había pecado. Adán estaba escondido, ¿verdad? Y Dios fue el que tomó la iniciativa para buscarle y para solucionar el pecado de Adán, para solucionar esa desobediencia. Fue Dios el que tomó la iniciativa para enviar a Jesús. Y algunos toman eso como pretexto, la idea de que fue Dios el que tomó la iniciativa, toman eso como pretexto para decir que si no hicimos nada para recibir la salvación, tampoco hay nada que podamos hacer para perderla. Eso dicen algunos. Y creer eso, creer que no hicimos nada para recibir la salvación, fue Dios quien tomó la iniciativa, fue Él el que proveyó la solución para el pecado, y decir que, bueno, si no hicimos nada para recibirla, tampoco hacemos nada para mantenerla. Decir eso puede ser peligroso, porque la salvación la obtuvimos como un regalo que Dios tiene disponible para todos, y todo aquel que cree lo recibe. Cuando nosotros recibimos la salvación, las Escrituras nos muestran que debemos de andar, solo por mencionar algunos ejemplos, debemos de andar por el camino angosto, ¿sí? O sea, es lo que nos muestra la palabra. Ya recibimos la salvación, ahora caminemos por el camino angosto. Y la palabra nos enseña a los que hemos recibido la salvación que debemos perseverar. La palabra de Dios nos enseña a los que hemos recibido la salvación que debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre, o sea, que debemos no darle a nuestro cuerpo lo que nos pida, no dejar que nuestro cuerpo reaccione, ¿verdad? Es lo que vemos en la palabra, solo por tomar 3 analogías. No porque la salvación sea algo endeble. O sea, la palabra no nos dice manténganse en el camino angosto, perseveren, pongan su cuerpo en servidumbre, no porque la salvación sea algo endeble, sea algo así como de cristal que se pueda romper o algo que se nos pueda escurrir de las manos sin darnos cuenta, sino porque la negligencia nos pone y nos hace propensos a pecar sin dolor. Y una vez estando allí en ese estado de pecar sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de convicción, sin ningún tipo de remordimiento siquiera, una vez estando allí podemos endurecernos y podemos abandonar esa salvación tan grande que hemos recibido. Siempre después de cada llamado que vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, a andar por el camino que es un camino angosto, a perseverar, a poner nuestro cuerpo en servidumbre, siempre que vemos todo esto, vemos advertencias acerca de las consecuencias de lo que puede pasar
si nosotros no perseveramos, si nosotros no caminamos por ese camino que es angosto. En esta enseñanza vamos a continuar analizando textos bíblicos que nos muestran que un creyente, que un genuino creyente, puede abandonar la salvación que un día recibió, una salvación que recibió por gracia, una salvación que no la ganó, Cristo la ganó y que la recibió como un regalo, pero que un cristiano puede abandonar esa salvación y pues si no la tiene, ¿cómo le explico? Pues no va con el Señor. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vimos muchos versículos en la enseñanza anterior que nos muestran que un genuino cristiano puede abandonar la salvación y hoy continuaremos viendo más versículos y también vamos a responder a los versículos que los que promueven la doctrina de salvo siempre salvo pues usan como estandarte para afirmar su doctrina. Pero continuamos viendo 2 de Pedro ahora, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, primeramente vamos a establecer a quiénes les está hablando. Regla de interpretación o de hermenéutica, usando un término más técnico. Es una regla de interpretación que debemos de hacerle preguntas al texto. O sea, no es solamente, pues ahí dice, no, o sea, vamos a hacerle preguntas al texto para ver si en realidad dice lo que nosotros creemos que dice, ¿verdad? O para dejar que el texto nos hable a nosotros. Las preguntas básicas son, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le fueron dirigidas o a quiénes les fueron dirigidas estas palabras? Bueno, el texto nos responde, ¿sí? Podemos ver, de acuerdo al contexto, que es lo que está antes y lo que está después, de acuerdo al contexto podemos ver que Pedro, en esta segunda epístola, capítulo 2, está hablando acerca de falsos maestros. Si lo ve ahí unos versículos atrás, va a ver que está hablando de falsos maestros. O sea, de ellos son de los que está hablándoles, por supuesto, a cristianos. Pero ahora, esta es la otra pregunta. La pregunta es, ¿de quiénes está hablando? Y está hablando de los falsos maestros. La otra pregunta que podemos hacernos, ¿estos falsos maestros habían sido creyentes? Vamos a responder con la Biblia. Las personas de las que está hablando, según el texto, son personas que escaparon de las contaminaciones del mundo. ¿Sí lo puede subrayar ahí en el versículo 20? Ciertamente, si habiéndose ellos, los falsos profetas, escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Eso no te suena como que eran personas que eran salvas? Alguno pudiera objetar y decir, bueno, hay personas que no creen en Cristo, que no son cristianas y que pues, se apartan de cosas malas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el miércoles nos compartía el pastor Luis Córdoba de Casa de Oración Phoenix y él platicaba cómo él había estado en el alcoholismo y cómo a través de estos grupos de alcohólicos anónimos él dejó el alcohol. Bueno, y ahí nada que ver Dios, ¿verdad? O sea, hay personas que dejan de hacer cosas malas y no necesariamente involucran a Dios, ¿ok? Entonces, analicemos a qué se refería y a quienes les aplicaba este concepto de escapar de las contaminaciones del mundo. Vamos a leer los primeros versículos de la epístola, capítulo 1 de 2 de Pedro. Estamos interpretando de acuerdo a la misma epístola, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. ¿A quién se refiere Pedro cuando usa este término o este concepto de escapar de las contaminaciones del mundo o de la corrupción del mundo? Vamos a ver a quién tiene en mente Pedro cuando utiliza este término. Primera de Pedro 1, versículo 3, después de la salutación, dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el que, subraya eso, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando de cristianos, ¿no? Y luego fíjate lo que dice después: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
¿No te parece un lenguaje muy similar al que utiliza en el capítulo 2, versículo 20, hablando de los falsos maestros? Personas que habían escapado de la corrupción, de la contaminación que hay en el mundo. Así que está hablando de personas, además, que han recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través del conocimiento. Esa palabra que te pedí que subrayaras. Ese conocimiento de Cristo, de aquel que les llamó por su gloria y excelencia. Esa palabra conocer es una palabra clave aquí, es muy importante, es la palabra epignosi en griego y denota, esa es la definición de epignosi, de conocer, denota un conocimiento total, denota discernimiento, reconocimiento, pero es bien importante esto, conocimiento total. Así que el autor, el apóstol Pedro, emplea esta palabra para referirse a personas que han creído en Jesús y gracias a eso huyeron de la corrupción que hay en el mundo. En Pedro 2:20, segunda de Pedro 2:20, vemos que esta palabra, conocer, epignosi, se utiliza 3 veces. Velo ahí de nuevo, segunda de Pedro 2, versículo 20. Está hablando entonces de personas que conocieron, epignosi, conocimiento total del Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber epignosi, conocimiento total de ¿qué? Del camino de la justicia. Ahora, esta palabra camino, ¿no te suena? ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Está hablando de Jesús. Sí, él mismo dijo que él es el camino en Juan 14:6. ¿Para qué? Para ir al Padre, salvación. Estas personas no solo conocieron de forma intelectual, como dicen algunos, ok, sí, conocieron totalmente acerca de Jesús, pero solo intelectualmente. No fue solo intelectual, sino que anduvieron en el camino. No es lo mismo conocer el camino que andar por el camino, ¿sí o no? O sea, yo me sé el camino a Dallas, tomo todo el 45 y llego. No es lo mismo conocer que andar por él. Pero al conocer, yo no estoy andando por ese camino, solo lo conozco. Pero aquí sí está hablando de personas que anduvieron en el camino, que es Jesús. Porque dice la segunda parte del versículo 21, que después de haberlo conocido, al camino, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tampoco puedo regresarme del camino a Dallas si no ando por el camino a Dallas. ¿Me explico? Se está hablando de eso. Es imposible volver atrás de un camino que no has andado. Y luego habla del santo mandamiento. Todo lo que tiene que ver con mandamientos. ¿Cuál es el santo mandamiento según Jesús? El que le dijo el Señor a aquel escriba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque ya te amas mucho a ti mismo, ¿no? Qué lindo soy, qué bonito soy, me felicito a mí mismo, ¿verdad? Así que así como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. Y este mandamiento, que es el gran mandamiento, junto con todos los demás mandamientos que Jesús dio, siempre, mis hermanos, fueron dados a los discípulos, a los que habían creído en Él. En el Sermón de la Montaña, en donde pues, el Señor Jesús habló de todos los valores del reino, de todo lo que los discípulos hacemos, por allá estaba la multitud. La multitud ya estaba lejos. Y estaban sus discípulos y sus 12, y a ellos les dio estos mandamientos. No tiene sentido darle un mandamiento a alguien si no lo puede cumplir. Es como si mi mamá, hablando del Día de las Madres hoy, me hubiera mandado a las tortillas cuando yo era niño. Me dice, ve y compra 1 kilo de tortillas, pero no me daba money, ¿verdad? Y yo era niño, no tenía dinero. Entonces, pues era imposible. Y luego me pegaba, ¿no? O me disciplinaba con la chancla voladora por no haberle obedecido. Pues mamá, si no me das el dinero para comprar las tortillas, pues ¿cómo te voy a obedecer? Y el Señor Jesús no hizo eso, de dar mandamientos sin darnos los recursos. El Señor les da mandamientos, nos da mandamientos a nosotros los creyentes. Así que, volviendo con el texto, está hablando de personas que fueron lavadas de sus pecados. No habla ahí de una puerca lavada que se vuelve a revolcar en el cieno, ¿sí? Entonces está hablando de alguien que fue lavado de sus pecados. Personas que fueron lavados, pero que volvieron atrás y se volvieron a enlodar como una puerca lavada. Su estado, según el texto, vino a ser peor que antes de haber sido lavados de sus pecados. Por eso el autor dice, mejor les hubiera sido no haber epignosi, conocido. Mejor no hubieran conocido, mejor no hubieran andado, porque ahora vinieron a ser peores. Así que bueno, este texto nos revela que efectivamente alguien que conoció, que anduvo por el camino, que fue lavado, pues puede volver atrás, así como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Vamos a otro versículo,
Santiago capítulo 5, versículo 19, un versículo más que respalda esta realidad, esta verdad de que un creyente que ha sido lavado, que ha andado por el camino, que es discípulo, puede volver atrás, puede renunciar a su salvación. Santiago 5, versículo 19 y versículo 20 también. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Creo que solo con leerlo ya nos está diciendo todo, ¿no? Santiago está dirigiéndose ¿a quién? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí en el versículo 19? A hermanos. Entonces no está hablándoles a primos, a mundanos. No, es que no puede perder la salvación uno que nunca la tuvo, así que los que se van es porque nunca fueron. Bueno, de eso hay un tema en esta serie adelante. Pero aquí está hablándoles a hermanos, ¿no? O sea, está claro. Dice el texto también, si alguno de vosotros, o sea, de estos hermanos, puede ser cualquiera de estos hermanos pueden extraviarse de la verdad, que es lo que dice ahí el texto. Pero para meternos de nuevo en el lenguaje de Santiago, ¿cuándo utilizó Santiago en su epístola otra vez este término si alguno de vosotros o si alguno de entre vosotros? ¿Sabes cuándo? Unos versículos atrás, versículo 14 de la misma epístola de Santiago, capítulo 5. Pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Según este texto inspirado, cualquiera de los hermanos allí podían enfermarse, ¿cierto? Y bueno, si le aplicamos la misma lógica al versículo 19, que está unos versículos después, cualquiera de estos hermanos también podía extraviarse de la verdad, de Cristo, que es la verdad. La palabra extraviarse en el original es la palabra griega planao, que significa descarriarse. O sea, creo que ya nos dice mucho, ¿no? Esta palabra extraviarse, descarriarse. O sea, no estamos hablando de alguien que se enfría un poquito, ¿no? O sea, que de pronto pues baja la guardia y ya falta una reunión y bueno, pues ya falta la otra y luego ya falta todo el mes y bueno, luego regresa y luego va y anda como Sergio el bailador, ¿no? Un paso para adelante y otro para atrás y a veces sí, a veces no. No es alguien que se ha enfriado un poquito, sino alguien que de plano vuelve atrás. Esa palabra extraviarse, la palabra planao, se utiliza siempre en referencia a la vida pasada. Te leo de nuevo el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 2, versículo 25. Velo ahí en la pantalla. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, está hablando de nuestra vida antes de Cristo. Antes de Cristo nosotros éramos, en lenguaje así como analógico, ovejas descarriadas. ¿Sí? Santiago entonces le llama hermano a la persona que se extravió de la verdad y también le llama pecador en el mismo texto, en Santiago 5, el versículo 20. Fíjate lo que dice el texto. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, este que es hermano, pero que se ha apartado de la verdad, se ha extraviado, se ha descarriado, ha vuelto a su vida pasada. Ahora Santiago ya no le llama hermano, le llama pecador. Pero no en el sentido de que pues, todos somos pecadores, o sea, eso es una realidad. Todos somos pecadores, hasta la persona más cristiana que conozcas también es pecadora porque también peca, ¿no? Pero está hablando aquí en el sentido de alguien que tiene el juicio de Dios encima. Y suena fuerte, pero es lo que dice el texto. Dice, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, está hablando de un alma que está destinada a la muerte. ¿Sí lo ve? En el capítulo 1, versículo 21, habló de almas que se salvan. Dice, recibamos con mansedumbre la palabra implantada porque es la que tiene poder para salvar nuestras almas. O sea, esa palabra alma está usándola en relación con salvación. Y está claro el texto nos enseña que un hermano que se extravía o se descarría de la verdad que es Cristo y no se arrepiente, según el texto, no salvará su alma. ¿Sí lo ve? Vamos a ver otro versículo más, Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, 13. Y de nuevo, estamos simplemente
observando los textos, estamos haciéndoles preguntas a los textos y estamos viendo lo que nos muestran y vemos que nos están demostrando que un genuino creyente, un hermano, se puede extraviar de la verdad, puede descarriarse y pues allá no le espera bendición. Mateo 24, versículo 13, es un texto más. Jesús hablando a sus discípulos y dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ¿cómo pudiéramos leerlo de forma contraria? O sea, el que no persevere, pues no será salvo. ¿Me explico? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué habla el capítulo 24 del Evangelio de Mateo? Habla de las señales antes del fin. Habla de creyentes que van a tropezar, creyentes que van a ser engañados por falsos cristos, por falsos profetas. Habla de creyentes que se enfrían en el versículo 12 previamente. Y esta advertencia es recurrente para los discípulos. Cuando Jesús envió a los 12, les dijo que vendrían persecuciones. O sea, Jesús no les dijo: vayan y a las naciones y háganse famosos y ricos y millonarios. No. Les dijo: mira, vayan, pero les van a esperar persecuciones. Si al Hijo del Hombre llamaron Belcebú, ¿cómo crees que le van a llamar a ustedes? O sea, ¿no creen que les van a dar Grammys y Óscares y los van a aplaudir y van a querer invitarlos a todos los programas de televisión con no sé, el gordo y la flaca y ese? No. Si son mis discípulos, Jesús dijo, los van a perseguir. Van a venir aflicciones por causa de mi nombre. Y les hizo la misma advertencia en Mateo 10, versículo 22. Les dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más, misma advertencia de Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que no, pues no, ¿verdad? Se está hablándoles a sus discípulos. La pregunta del millón: ¿acaso los discípulos de Jesús eran salvos? O sea, Mateo, Juan, Pedro, ¿eran salvos? A ver, respóndeme. Claro, ellos se iban a enfrentar a persecución, los que ya eran salvos, discípulos que ya eran salvos. Y en medio de la persecución iban a ser tentados a negar a Cristo. O sea, si yo niego a Cristo, me libro de la persecución. Si yo niego a Cristo, pues salvo mi pellejo y no me matan. O sea, no creo que nadie esté como que muy contento de que lo vayan a echar al foso de los leones o a la hoguera o algo así. No, o sea, todos rechazamos eso en nuestra humanidad. Y cuando tienes la solución en tus manos y te dicen niega a Cristo y te salvas, bueno, esa era la tentación a la que se iban a enfrentar ellos. Fíjate cómo su tentación no era voy a la iglesia, no voy a la iglesia, es que la lluvia, el calor. No, su tentación era de vida o muerte. Si ellos negaban a Cristo, por otro lado, no podían esperar una eternidad con Él. Jesús afirmó eso en el versículo 33 de Mateo capítulo 10. Dijo: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De nuevo, está hablándoles a los discípulos, los que iban a enfrentar persecución por causa de su nombre. Les dice: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, de igual manera, uno que creyó en Cristo, que perseveró por un tiempo, pero que después negó a Cristo y que se hizo ateo, musulmán, agnóstico, qué sé yo, Jesús también le negará delante del Padre. Yo conozco personas así. Conozco personas que estuvieron en grupos de alabanza ministrando y bueno, buena alabanza en buenas iglesias, y hoy tienen canales de YouTube diciendo que son ateos, hablando malas palabras, maldiciendo a la iglesia de donde salieron y a todos los cristianos. Bueno, eso es algo que vemos aquí. Si esa persona no se arrepiente, el Señor también le negará delante del Padre. Veamos otro versículo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Este es el último versículo que veremos, de los que respaldan, de muchos más que respaldan esta verdad que estamos viendo, que un genuino discípulo que niega a Cristo, pues no va a permanecer delante de Dios. El Señor también le va a negar. Ahora, quizás tú te preguntes, ¿de verdad un genuino discípulo puede negar a Cristo? Pues sí, o sea, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Se vuelve mudo o qué? Puede hacerlo, por supuesto. Tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, los que enseñan la doctrina de salvo siempre salvo dicen que el que es salvo y ya su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, jamás su nombre va a ser borrado de ahí. Es imposible que su nombre sea borrado en ese libro de la vida. Bueno, eso dicen ellos. Pero ¿qué dice Jesús en Apocalipsis? Lo acabamos de leer. Dice que sí, que es posible que alguien que su nombre estaba escrito en el libro de la vida sea borrado. Y lo demás, pues ya lo mencionamos, ¿no? Será negado delante del Padre también. O sea, el Señor aquí no está haciendo ninguna amenaza vacía. O sea, no está diciendo, te voy a borrar del libro de la vida, pero no es cierto. No, el Señor está diciendo esto, yo le creo a Dios, no sé usted. Yo le creo a lo que Jesús dice, más que a lo que algún teólogo, por más famoso que sea, o por cualquier pastor, por más célebre que sea, por más que digan que el 5% de él vale más que toda la cristiandad, yo le creo más a Jesús. ¿A usted a quién le cree más? Hasta aquí hemos visto bastante evidencia bíblica e interpretación en su contexto para afirmar que es posible que un creyente abandone la fe, que un creyente niegue a Cristo y como consecuencia, ¿qué ocurrirá según lo que hemos visto? Como consecuencia su nombre será borrado del libro de la vida, como consecuencia el Señor le negará delante del Padre y como consecuencia se perderá eternamente. Las personas que enseñan esta doctrina de salvo siempre salvo, seleccionan también algunos versículos para respaldar su doctrina. Y claro, hay que escuchar lo que otros dicen. O sea, no hay que quedarnos solamente con un lado de la historia. Hay que escuchar lo que otros dicen. De hecho, esta serie es toda en sí una respuesta a esa doctrina. Porque los que creen en esta doctrina, pues tienen los fondos, tienen los medios para promover sus doctrinas en redes sociales, pagar para que aparezcan en los primeros resultados, hacen unas campañas impresionantes publicitarias para hablar de sus doctrinas. Y bueno, es hora de que nuestra iglesia plantee una postura. ¿De qué lado estamos? Y está claro que nosotros no estamos con los que enseñan esta doctrina de salvo siempre salvo, que por cierto ellos tampoco creen en los dones que ellos mismos denominan como dones extraordinarios. O sea, ellos no creen en hablar en lenguas, no creen en dones de sanidades, en dones de profecía. Nosotros sí. Cabe recalcar que ellos creen que la mujer no debe enseñar, que nada más le puede enseñar si acaso a las mujeres. O sea que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Él, es la iglesia, pero si son mujeres no, o sea, no son iglesia. Y cosas como esas, ¿no? Ellos enseñan, por ejemplo, esta doctrina y nosotros no vamos por ahí. Y por esto es necesario que planteemos una postura y todo es una respuesta a esto. Pero también podemos escuchar sus argumentos. ¿Cuáles son los versículos que utilizan? A lo mejor algunos de estos versículos tú los has utilizado para decir salvo siempre salvo. Y nada más lo habías repetido, pero no habías hecho un análisis como el que se hicieron a los demás textos. Bueno, vamos a ver si esos versículos que utilizan soportan el mismo análisis que le hemos hecho a los otros versículos. ¿Qué le parece? Efesios capítulo 1, versículo 13. Esos son, por otro lado, el paquete de versículos que utilizan los que enseñan la doctrina salvo siempre salvo. Vamos a analizarlos y vamos a ver si soportan, si aguantan el análisis, mismo análisis que hicimos a los otros textos. Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo espero que pronto podamos estudiar toda esta epístola a los Efesios. Efesios 1:13 dice, en Él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El argumento que algunos usan para respaldar su doctrina salvo siempre salvo, o sea que un creyente no puede perderse, aunque Jesús dijo que va a borrar su nombre del libro de la vida, pero yo me aferro a esto, el argumento es este: un creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha recibido las arras, y eso es la garantía de que siempre será salvo, haga lo que haga, está seguro porque tiene las arras y el sello. Bueno, ok. Vamos a responder, vamos a hacer un pequeño estudio, ¿no? Vamos a entender primero qué es un sello, qué era un sello para el apóstol Pablo en tiempos de los Efesios. ¿Qué era un sello? Bueno, en el contexto bíblico, en el contexto de Pablo, un sello es una estampa como de cera, como la vela, ¿no? Cuando tira su cera, y esa se ponía en los documentos y se le ponía la estampa
del rey, por ejemplo, en los documentos reales. Se ponía el anillo del rey sobre esa cera y ahí estaba el sello que cerraba un documento. ¿Ves cómo eran los pergaminos? Quedaba así como el tubo, y para que no se desenredara ponían esta cera con el sello del rey. Era una superficie de cera sobre la que el rey entonces grababa con su anillo y daba evidencia de que era el rey el que emitía este documento. Ahora preguntémonos, ¿los sellos podían romperse? Pues claro. O sea, es como cuando llega la carta de tu correo y ya es que le ponen, espero ya mejoren eso, ¿no? Le lavaba ahí del sobre. Pues es como si dijera, ya está puesta la baba en el sobre. Y luego pues se abre sin ningún problema, ¿no? Lo mismo con el sello. Cuando abrían el documento que venía de parte del rey, rompían el sello. Esa palabra sello viene del griego sfargizo y también se utiliza en Mateo capítulo 27, versículo 66, cuando habla acerca de esa roca que pusieron en el sepulcro de Jesús, sfagizo, sellaron ahí esa tumba del Señor. Y todos sabemos que esa piedra que sellaba el sepulcro del Señor podía ser removida, ¿sí o no? Se la podían mover. De hecho, fue movida por Dios sobrenaturalmente, pero también la podían mover varios hombres. Otra palabra que utiliza el versículo 14 de Efesios, volviendo a Efesios 1, la otra palabra que utiliza, es la palabra arras. Entonces dicen algunos, no, es que ya tenemos las arras del Espíritu y ya. O sea, haga lo que haga, ya tengo el sello, pues ya viste que se puede romper el sello, y tengo las arras, y ya con eso. Bueno, ¿qué son arras? Esa palabra arras es la palabra arrabón, y originalmente era una prenda en dinero depositado por el comprador, ¿sí? Y esta prenda, este anticipo, se perdía si la compra no se efectuaba. Eso es, las arras eran un anticipo. Si tú das un anticipo para una propiedad, no quiere decir que la propiedad ya es tuya, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han comprado casa aquí? Hay algo que se llama earnest money, ¿sí? Ese dinero tú lo dejas ahí, pero ese dinero que tú das no quiere decir que la propiedad ya es tuya. Ya es mía la casa, la voy a vender. No, ¿verdad que no? No. Por ejemplo, imagínate que tú das un anticipo para una casa que va a ser la casa de tu hijo. Das el earnest money. Y estás dispuesto a pagar el costo de cierre, estás dispuesto a pagar todas las mensualidades, lo que dure el mortgage, ¿no? Yo te pregunto, ¿eso hace imposible que tu hijo rechace la casa? ¿Eso hace imposible que tu hijo nunca se meta a vivir en la casa o que se meta por un tiempo y luego la abandone? ¿Verdad que no? O sea, el earnest money, las arras en este caso, el anticipo, no imposibilita a tu hijo de que voluntariamente abandone la casa. Ahora está hablando del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Pablo en Efesios? ¿Qué es lo que sí quiere decir? Lo que sí quiere decir es que el Espíritu Santo no es, por un lado, la póliza de seguro que nos deja hacer lo que queramos. Ya tengo el Espíritu, así que puedo hacer lo que quiera porque tengo las arras y tengo el sello. No. El anticipo, el Espíritu Santo, quiero decir, es el anticipo de lo que vendrá. De eso está hablando el apóstol Pablo a los Efesios. El Espíritu Santo es el anticipo de lo que va a venir. El Espíritu Santo mora en nosotros y está obrando en nosotros los creyentes. Estamos nosotros venciendo al pecado. Estamos disfrutando cada vez más de la presencia de Dios, de las promesas de Dios en esta tierra. ¿Cuántos la disfrutan? Disfrútalo, hermano. Disfrutemos de esas promesas de Dios, de la presencia de Dios, de esta obra del Espíritu en nosotros. Disfrutémoslo. Ahora, si lo estás disfrutando ya, si estás gozando de esto ahorita en esta tierra, imagínate lo que será cuando ya no estemos en esta tierra, cuando ya no estemos en este cuerpo, cuando ya no estemos luchando contra el pecado. Será maravilloso. ¿Cuánto lo están esperando? El Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes, y la Biblia, en la misma epístola a los Efesios, nos advierte a no contristarlo. Vamos allá a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Y vamos a interpretar también este texto, Porque está hablando del Espíritu que mora en nosotros, está hablando de arras, está hablando de sello, y ya vimos que el sello se puede romper, ya vimos que las arras también no garantizan que la persona no pueda voluntariamente abandonar el artículo que se está comprando. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo. La Biblia nos advierte en Efesios 4:30 a los creyentes: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados nuevamente para el día de la redención. De nuevo, acuérdate, sello y todo eso que hablamos, alguien puede abrir el sello y salirse voluntariamente, aunque todo estaba ya, digamos que virtualmente efectuado, pagado. Y este versículo de Efesios 4:30, de no contristar al Espíritu, era algo que Pablo lo relacionaba como conocedor de la ley con lo que escribió el profeta Isaías. Vamos a Isaías 63, versículo 10. Cuando él decía, no contristen al Espíritu Santo, Pablo, como conocedor de la ley, de los profetas, de los salmos, tenía en mente lo que escribió el profeta Isaías. Isaías 63, versículo 10. Dice, mas ellos fueron rebeldes. O sea, cuando tú y yo somos rebeldes a lo que la palabra de Dios nos dice, cuando tú y yo somos rebeldes a lo que el Espíritu Santo nos está inquietando y nos está hablando, fíjate lo que dice, e hicieron enojar a su Santo Espíritu. A eso se refiere con contristar, no que el Espíritu esté, no. O sea, contristar tiene muchas acepciones esa palabra, pero si la interpretamos a la luz de la Escritura de Isaías 63:10, es hacer enojar. Hicieron enojar a su Santo Espíritu. Fíjate lo que viene después. Por lo cual se les volvió enemigo. ¿Y qué dice? Y él mismo peleó contra ellos. O sea, hay que interpretar la Biblia con la Biblia, no la Biblia con mis sueños guajiros o con mis ideas o con mis convicciones baratas que me compré por allí. No. No contristen al Espíritu Santo. Isaías, ¿qué dice? Si eres rebelde y contristas, haces enojar al Espíritu, se te va a volver como enemigo. ¿Y cuántos saben que tiene el poder también el Espíritu Santo? Porque es Dios. Así que lo que algunos toman como excusa para hacer de su vida un papalote, viene a ser una seria advertencia, ¿no? Así que bueno, ahí está respondido este versículo que algunos utilizan. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, es otro de los textos favoritos para los que defienden la doctrina salvo, siempre salvo, y aquí estamos dándole respuesta a los pasajes que ellos utilizan, viendo las dos caras de la moneda. Juan 10, 27, dicen así leen los salvos, siempre salvo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que salvo, siempre salvo, dicen algunos. Bueno, en este texto encontramos una promesa maravillosa, mis hermanos, a la cual nosotros decimos amén. Amén. Esta promesa maravillosa es para las ovejas del Señor. ¿Cuántos aquí son ovejas del Señor? Mire, si usted ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, si usted ha creído en que Él le ha dado perdón para sus pecados, usted es salvo. O sea, podemos tener esa seguridad. Usted, si ha creído, tiene esa seguridad, y el Espíritu, si no lo ha hecho enojar, ¿verdad?, si no lo ha contristado, le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios, y tenemos esa certeza. El testimonio que el Espíritu da es certero, tenemos esa certeza. Eso podemos decir nosotros. Los que dicen de salvo, siempre salvo, no pueden. Dicen, pues si soy elegido, soy salvo, pero quién sabe si soy elegido. Así creen ellos, lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Pero nosotros sí tenemos seguridad de salvación y tenemos esta promesa maravillosa para los que hemos creído en Él. Y hay algo que debemos notar, y es que estos verbos, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estos dos verbos no están en pasado. No dice, oyeron mi voz y bueno, pues aquí no peca, ¿verdad? Salvo, siempre salvo, y al fin que las zarras y el sello y todo bien. No. Está en presente continuo. Oyen, están oyendo y están siguiendo a Jesús. Están oyendo a Jesús, están siguiendo a Jesús. Ese es algo, un punto a notar. Son personas que están oyendo y siguiendo al Señor. Como resultado de estar oyendo al Señor y de estar siguiendo al Señor, el resultado, ¿cuál es? Que Él nos conoce, dice el texto, ¿no? Dice, y yo les doy vida eterna, y yo las conozco, dice, al principio, como resultado, Él nos conoce, le conocemos a Él, sabemos lo que le agrada, lo que no le agrada, y tenemos una buena comunión con Él. Esta promesa que vemos aquí es una promesa de vida eterna y la seguridad de que nadie externo, nadie ajeno a nosotros, nos va a arrebatar de la mano del buen pastor. Amén.
Aleluya, den un aplauso al Señor. Qué promesa maravillosa, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Sin embargo, la oveja puede salir del redil por voluntad propia, ¿sí o no? O sea, no es tal cosa como que el Señor te arrastra irresistiblemente, aunque no le buscabas, te arrastra y te mete el redil y le echa llave y se come la llave. No, mis hermanos, Dios no es ningún tirano. Él con lazos de amor nos atrae, ¿sí? Con lazos de amor nos trae a Él, y una vez que estamos en su redil, oyendo su voz, siguiéndole a Él, está todo bien. Pero eso no quiere decir que una oveja no pueda saltarse las trancas, ¿verdad? Y salir del redil. Alguien que ya no está oyendo la voz del buen pastor, yo te pregunto, ¿tendrá vida eterna? Según el texto, porque dice, y yo les doy vida eterna a los que oyen y a los que me siguen. Ahora, alguien que no le oye y que no le sigue, ¿tendrá vida eterna? Alguien que no está siguiendo más al buen pastor, ¿tendrá vida eterna? No. Pues yo le oí, le seguí un tiempo, pero ya no, porque pues algo siempre es algo. Bueno, el Señor Jesús te dice, pues no hay vida eterna. Hay vida eterna para los que están oyendo y para los que me están siguiendo. Es que las promesas de la palabra, como esta que acabamos de decir, la promesa maravillosa de que nadie nos arrebatará de su mano, esas promesas, mis hermanos, se disfrutan obedeciendo al Señor. Siempre dice en Deuteronomio, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de las bendiciones que te alcanzarán y todo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, las promesas de Dios son condicionales, son para el que obedece. La vida eterna está garantizada para el que persevera, para el que permanece. Estamos seguros en su mano, fuera de su mano no. Nadie te va a sacar, pero tú te puedes salir, yo me puedo salir. Hay un tema que anda por ahí, una moda que andan agarrando los muchachitos, ¿no? Que es la deconstrucción de la fe, ¿sí? No sé si lo ha oído por ahí usted. Bueno, ni lo oiga. Yo le digo, se trata de, voy a olvidarme de todo lo que he aprendido y voy a escuchar al ateísmo, al hinduismo, al budismo, y voy a ver qué onda, si me reconvierto. ¿Te imaginas? Es lo que está haciendo alguien, ¿no? Es como cruzarse el freeway así caminando en horas de mucho tráfico, a ver si sobrevivo. Eso hacen algunos, ¿no? Bueno, los que hacen eso, mis hermanos, y ya no regresan, bueno, ¿cómo te explico? Pues no pueden disfrutar de la mano de Dios. Y usted y yo, si llegáramos a hacer eso también, de deconstruir la fe y jugar con eso, pues nos muestra la realidad de que también podemos salir de la mano de Dios, que también podemos dejar de seguir al buen pastor. Vamos a otro versículo más, Romanos 7, versículo 23, vamos a observar este otro versículo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, Romanos 7, 23, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, algunos toman este versículo para presentar este argumento. Los cristianos pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y es verdad, nadie niega eso. Pero los que creen en esta doctrina dicen, mira, somos salvos y de todas maneras pecamos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahí está, esa ley que está en nuestros miembros. Así que pues nada, pecamos y no nos vamos a perder, no pasa nada. Mis hermanos, decir que es normal pecar por nuestra naturaleza y que no hay consecuencias eternas es dar una licencia para pecar. Eso anula la batalla contra el pecado que vemos en las Escrituras. Según esta lógica, por ejemplo, si el creyente viviera en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, va a heredar el reino de Dios. Porque pues, es pecador, como quiera, somos pecadores. Pues podemos, como somos pecadores, pues podemos caer en borracheras y herejías y todo, pero pues somos pecadores. Y el Señor lo sabe, pero el Señor nos tiene seguros y nadie nos arrebatará de su mano, ni la hechicería, ni la adivinación. Si ando en adulterio, no, eso no me arrebatará de su mano. Así enseñan algunos. Y ahora es verdad, como dije, tenemos una naturaleza que se inclina hacia el pecado, pero mayor es el que está en nosotros.
Cristo Jesús. Es mayor que esa naturaleza que tenemos. El Señor nos resucitó a una nueva vida. De eso habla el capítulo 6 de Romanos. En el capítulo 7 está diciendo Pablo, miserable de mí, pero en el 6 habló de que hemos sido resucitados a una nueva vida, de que ya no somos esclavos del pecado. Luego, el capítulo 7 dice, miserable de mí, tengo este cuerpo de muerte. Y en el capítulo 8 nos da la solución. La solución es que por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Y vemos cómo no es nada más el 7, es el 6, fuimos resucitados a una nueva vida. Sí, luchamos todavía con el pecado, pero no con nuestras fuerzas. En el 8 nos dice que por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Las Escrituras son claras, mis hermanos. ¿Qué dicen las Escrituras? En Gálatas 5, versículo 21, escrito a los creyentes de Galacia, epístola que ya estudiamos versículo a versículo. Si quiere leerla toda y luego escuchar de qué se trata, puede escuchar la serie que dimos acerca de Gálatas, se llama Gálatas, Libertad en Cristo. Pero fíjate lo que dice la palabra a los cristianos en Galacia y a los que estamos aquí. Después de hablar de todas estas obras que cité ahorita, ¿no? Inmundicia, adulterio, fornicación, hechicerías, todo esto dice, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, está hablándoles a cristianos. No está hablándole Pablo a los Gálatas de los de afuera, aunque los incluye. Está hablándoles a ellos, está advirtiéndoles de las obras de la carne. Y luego les va a hablar acerca de la obra, el fruto del Espíritu. O sea, está hablando de esto y les está diciendo, miren, si ustedes le entran a este tipo de cosas que está en la lista como una práctica, o sea, lo hacen parte de su vida, no heredarán el reino de Dios. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. Algunos utilizan un argumento que es este. Dice, mira, en 1 Corintios 3:15 habla acerca de personas que van a ser salvos, pero así como por fuego. Y luego mezclan las cosas y dicen, una persona que anda, por ejemplo, en adulterio, ¿sí? Y en orgías y todo esto que habla la lista, dice, y es cristiana, pero anda en esto y muere, va a ser salva, porque salvo siempre salvo. Nada más que va a ser salvo así como por fuego. Se va a quedar sin recompensas. No sé si has oído ese argumento, a lo mejor tú lo crees también. Pero mira, hay que interpretar la Biblia a la luz de la Biblia, ¿no? ¿De qué habla 1 Corintios 3? No está hablando de una vida de pecado, de una vida de adulterio, por ejemplo, tomando este ejemplo. Está hablando de la obra de cada uno. El que edifica con madera, heno, hojarasca, eso se va a quemar y pues sufrirá pérdida, será salvo, pero así como por fuego. Y luego habla de otro grupo que edifica sobre oro, plata, piedras preciosas. Bueno, esa persona disfrutará recompensa. Fíjate cómo no está hablando de peco y nomás salvo así como por fuego. No, está hablando de la obra cristiana. Hay obras que nosotros hacemos dentro de la iglesia, servicio que nosotros hacemos dentro de la iglesia, que no lo hacemos con un corazón limpio, como lo hacían algunos allí en Corinto. Lo hacían nomás por brillar, por figurar o por sentirse la divina garza con sus dones, etc. Y Pablo les dice a ellos, oigan, o sea, eso se les va a quemar, todo eso. Es mejor darle la gloria a Dios y decir, yo soy un administrador nada más. Entonces fíjate cómo a veces se mezclan las cosas, pero no tienen nada que ver la una con la otra. La palabra dice que al que practica el pecado no heredará el reino de Dios. No dice el que practica estas cosas perderá recompensas. ¿Sí lo vemos? O sea, espero ser claro con esto y espero no estarlo enredando más. Y si lo enredé más, qué bueno, para que después vaya y rasque y escuche y estudie. Y usted puede ir a su Biblia y hacer la misma exégesis que yo estoy haciendo y hacer preguntas también si lo desea. Otro versículo usado por los defensores de la doctrina salvo siempre salvo es Romanos 8, versículo 30. Romanos 8:30. Y bueno, pues le llaman ellos el eslabón o la cadena de oro, para afirmar, según ellos, que uno que estaba muerto en sus delitos y pecados, sin tener la capacidad de creer porque estaba muerto, o sea, sí tiene la capacidad para pecar, pero no para creer. Bueno, está muerto, el Señor lo elige
desde antes de la fundación del mundo, lo predestina, y a ese que predestinó lo va a hacer perseverar hasta el final, haga lo que haga, aunque sea adulterio, fornicación, pero el Señor lo va a hacer perseverar. Bueno, y ese es el versículo que ellos utilizan. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Okay. Nosotros creemos en toda la Escritura, creemos en esto. Cuando la Biblia habla de predestinación, pues yo lo creo y lo predico. Pero está hablando, y a los que predestinó, está hablando de un grupo de personas. ¿Sí lo ve? No dice, y al que predestinó. No, siempre que la Biblia nos habla de predestinación, habla en plural. ¿Sí lo ve? Habla de un grupo de personas. Si nosotros creemos en Cristo, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Bueno, entonces gozamos de todas las bendiciones de la iglesia, del pueblo de Dios, gozamos de ellas. Pero si nos salimos, pues ya no gozamos de los beneficios de las bendiciones. ¿Me explico? O sea, soy elegido, soy predestinado, soy escogido, sí estoy dentro de la sombrilla de las promesas de Dios. Así que ellos utilizan este pasaje para afirmar que todos los elegidos van a ser salvos sin importar su perseverancia. Ellos le arrancan, perseveren, no, eso no aplica, ¿no? Romanos 8:30 no quiere decir que si estás en el paso 1 y a los que predestinó, tienes garantizado los demás pasos. Más bien, es el método que el Señor utiliza para guiarnos hacia el cielo. A los que hemos creído, a todos, a los que estamos dentro de esa sombrilla de Dios. Ese es el ciclo que el Señor utiliza. Que alguien haya sido llamado, por ejemplo, no garantiza que haya sido escogido. Jesús dijo en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Se llaman a muchos. ¿A cuáles escogen? A los que responden. ¿Me explico? O sea, es que luego lo mistificamos demasiado. ¿Se cuenta que yo hago un llamado ahorita? Vamos a hacer un coro aquí con la alabanza. ¿Cuántos quisieran estar en el coro? Vamos a cantar. Yo hago el llamado aquí y luego vienen de 100, vienen 5. Bueno, ¿a cuáles voy a escoger? Pues de los 5, de esos, ¿no? No de los otros que no vinieron. ¿Sí o no? O sea, tiene lógica, pero luego lo mistificamos. Yo hago un llamado, hay un congreso de matrimonios, hermanos, en San Antonio para los que no pueden ir a Cancún. Ahí está la oportunidad, mismo congreso, pero aquí en Estados Unidos, en San Antonio. Hago el llamado, pero se apuntan 2. Bueno, pues ¿a cuáles vamos a escoger para darles una beca? Pues a los que se anotaron, ¿verdad? A los que respondieron al llamado. Fue ahí el mensaje subliminal, ¿no? Como no querían. Si hemos sido llamados y respondemos ese llamado, entonces somos escogidos. El Señor escogió a los que sabía que iban a responder a ese llamado. Y eso trae consigo una responsabilidad. Dice 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dice, vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? O sea, fui elegido. Pero sigue diciendo el texto, pero si yo procuro hacer firme mi vocación y elección, pero si no procuro, pues voy a caer. Si yo procuro hacer firme esta vocación, pues no caeré jamás, estoy seguro, si yo procuro hacer firme esa vocación y esa elección. Uno que ha sido justificado puede retroceder voluntariamente. Por eso debe vivir por la fe. Hebreos 10:38 dice, mas el justo, el que ha sido justificado, vivirá por fe. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es solo que fuimos salvos por fe, vivimos por fe. Y dice el Señor, y si retrocediere, el que fue justificado, si retrocediere, no agradará mi alma. Como hemos aprendido, la doctrina salvo siempre salvo ofrece la seguridad de que es posible andar por el camino angosto para llegar a la vida eterna. Es lo que vemos según esta doctrina. Utiliza como pretexto que los creyentes pues todavía pecamos y que pues nadie es perfecto. Así que cualquier pecado que cometamos o en el que vivamos es igual. O sea, es igual que eches mentiras a que andes en adulterio. Todos son iguales, todos los pecados son iguales y no afectan en nada nuestra salvación. Así enseñan los salvos siempre salvo. Los que piensan así, por ejemplo, ven el Sermón del Monte
pues como algo poético o pues a lo mejor hasta como una mentira, porque Jesús dijo en Mateo 6:15, Sermón del Monte: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, esta es la condicionante que sale de la boca de Jesús. Yo quisiera decirle diferente, hermano. La verdad, a lo mejor hasta a mí, en lo personal, me simpatizaría más la doctrina salvo siempre salvo. A lo mejor a mí me simpatizaría más. A lo mejor pues tendría más amigos, ¿verdad? Sería más cool, más sabio, más así, más erudito, parecería más erudito. Pero pues Jesús ahí lo dice. O sea, la doctrina salvo siempre salvo pone a Jesús como un mentiroso aquí, por ejemplo. Ya que según ellos, un creyente puede no perdonar sus ofensas a alguien y aún así ser perdonado por el Padre. O sea, un creyente puede andar por el camino ancho y aún así llegar a la vida eterna. Según los defensores de la doctrina salvo siempre salvo, el Sermón del Monte es imposible de cumplir. Dice Mateo 5:48, Sermón del Monte también: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ellos dicen: imposible. Imposible ser perfecto. Si es imposible, ¿para qué esforzarse siquiera? Eso implica que no es necesario vivir de acuerdo a lo que está descrito en el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Pero esta porción, sean perfectos como vuestro Padre que está perfecto, no quiere decir que pues, no vamos a pecar. Tampoco quiere decir que como es poético, pues no pasa nada si pecamos. Lo que quiere decir, de acuerdo al contexto que comienza en el versículo 43, es que hemos de amar al prójimo, incluso amar a nuestros enemigos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Él, el Padre, cuando éramos sus enemigos, nos amó y su amor es perfecto. Entonces dice: sean perfectos amando a su prójimo y a sus enemigos, así como su Padre en los cielos les amó a ustedes. Esa palabra perfecto significa también maduro. Sean maduros, así como su Padre es maduro. Es algo que se espera de un creyente, ¿no? Que sea maduro, que sea cada vez más maduro. Otra de las doctrinas que se han popularizado para fortalecer esta doctrina de salvo siempre salvo es la idea de que el Señor ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No me diga amén. El que esté dormido no diga amén, por favor. Primero escuche, analice, piense. Es que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Te enseñan algunos. Y algunos decimos amén. Y hasta lo ponemos ahí en un meme y lo compartimos en redes sociales. Pero a ver, si nuestros pecados pasados, pues sí. Los presentes y los futuros es ahí en donde está el asunto, ¿no? Porque si ya están perdonados el pecado que yo estoy cometiendo ahora y el pecado que voy a cometer, entonces pues los mandamientos de la palabra son absurdos, ¿no crees? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ¿pero para qué? Si ya están perdonados. ¿Para qué los voy a confesar si ya están perdonados? Los pecados, pasados, presentes y futuros ya están perdonados. ¿Para qué confesarlos si ya están perdonados? Y aquí estamos ante una condicionante. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en el futuro. Pero si no confesamos nuestros pecados, ¿qué? No van a ser perdonados, según el texto. Pero ¿qué dicen algunos? No, ya han sido perdonados. A ver, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Juan inspirado por el Espíritu? ¿O a los que dicen: no, pues ya, pecados pasados, presentes y futuros, échale ganas? Si los pecados futuros del cristiano ya están perdonados, entonces ¿para qué se va a arrepentir el cristiano? ¿Para qué? O sea, el arrepentimiento es una doctrina grande dentro de las Escrituras. Pero si ya los pecados futuros están perdonados, ¿para qué nos vamos a arrepentir? Ese es un concepto fundamental del cristianismo, el arrepentimiento. ¿Hay perdón de pecados para el creyente? Si se arrepiente, si los confiesa, si se aparta de ellos. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es verdad, mis hermanos, los pecados de los creyentes afectan nuestra relación con el Padre. Es verdad. O sea,
de nuevo, no quiero que parezca aquí como que, entonces si he hecho una mentira perdí la salvación. No, recuerda el argumento de toda esta serie. El pecado sin confesar me endurece, y endurecido estoy en el riesgo de apostatar. Aún endurecido, si no he negado a Cristo, sigo siendo salvo. Puede aplicar disciplina para mí, puede aplicar muchas otras cosas, pero ahí en la cornisa nos podemos caer, y de eso va esa serie. Esta es la enseñanza general de la serie. Cuando nosotros pecamos, cuando los cristianos pecamos y no nos arrepentimos, nuestra relación con el Padre se afecta de alguna manera, ¿no? Está como fracturada. Así como tu hijo cuando hace algo malo y tú sabes que hizo algo malo y estás esperando a que te lo diga y no te lo dice. ¿A poco le compras todo lo que quiera y lo abrazas? No, o sea, la relación está fracturada. Estás esperando a que tu hijo pueda recapacitar y pedir perdón y arreglar las cosas. Es verdad. Sin embargo, mis hermanos, esta idea de tus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados y nada más se daña tu relación con el Padre, pero no pasa nada, puede, mis hermanos, llevar al cristiano que está en pecado a cometer más pecado, como el rey David. Adulteró y luego ¿qué hizo? Pues mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró, porque el pecado llama a más pecado. Entonces, nosotros, yo como pastor, yo no les estoy hablando como erudito, no estoy tratando de mostrarle cuánto sé, cuánto sabe el pastor. No, hermanos, o sea, eso ni viene al caso. O sea, la verdad es que yo fui mal estudiante, malo. Toda mi carrera como estudiante, desde el kinder hasta la universidad, fui maluco, como dicen los colombianos. Pero no se trata aquí de mostrar, el pastor. No, yo estoy hablando como pastor. El otro día allí en nuestra oficina, platicando con un joven que creía en esto y estábamos hablando de este tema, yo le decía, mira, este joven aspira a ser pastor. Y yo le decía, mira, veámoslo como pastores. Le digo, ¿tú tienes llamado a ser pastor? Sí, lo tengo. Veámoslo como pastores. ¿Qué crees que sea lo que mantiene a la iglesia en santidad? Decirles, salvo siempre salvo, pierdes galardones, pierdes recompensas, pero no pasa nada, tú échale ganas. O decirle lo que vemos en las Escrituras, las advertencias, esto que estamos viendo: el que practica el pecado, pues no heredará el reino de Dios. Esforcémonos, vivamos en santidad. Yo creo que la segunda, le digo, y es por la que yo me voy a inclinar. Tú sabrás, y nos vemos en 10 años, en 15 años, en 20 años, ¿no? Entonces, ¿por qué ya se están viendo los resultados de esta doctrina? Yo personalmente conozco a personas que han abrazado esta doctrina después de creer como nosotros creemos, lo que yo estoy enseñando, pero luego cambiaron y dijeron, sí, salvo siempre salvo, etc. Y, híjole, no están viviendo en santidad, definitivamente, en este momento. Y no conozco a uno, conozco a varios. Así que el pecado sin confesar nos lleva a más pecado. Y nuevamente, las Escrituras nos advierten que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. El pecado sin confesar endurece al hombre y le hace vulnerable a apostatar de la fe, a apartarse de la fe. Algunos entienden que rechazar la doctrina de salvo siempre salvo implica que nos aferramos a una salvación por obras. Eso es otro argumento que utilizan, ¿no? Falacias que utilizan. Entonces tú crees en salvación por obras. Te salvas por gracia y mantienes la salvación por obras. Eso es una falacia. Una falacia, y es una falacia que le llaman mono de paja, ¿no? O sea, te pones a pelear con algo que no existe. No, nosotros no estamos enseñando eso. Somos salvos por gracia, como dice Efesios 2:5, por medio de la fe. No hay nada absolutamente que el hombre pueda hacer para salvarse, absolutamente a sí mismo. Fue la sangre de Cristo la que le redimió, la que le compró la salvación de toda la humanidad, y la recibe aquel que cree. Y creer no es ninguna obra, es simplemente recibir la ayuda que se está ofreciendo. Pero una vez que creemos en Él, comenzamos a caminar en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son la evidencia de que realmente creímos, son la respuesta a ese regalo, a esa gracia que recibimos. Sin embargo, el Señor, como dije, no nos cierra la puerta del redil para que no nos salgamos de ahí. Algunos que defienden esta doctrina dicen, no, es que ya cuando tú entras por la puerta ya no puedes salir. Pues ¿qué secuestro? ¿Qué onda, no? No, si tomamos en cuenta la parábola del hijo pródigo, vemos que
se salió de la casa el hijo. ¿Y el padre qué hizo? ¿Lo amarró? No, lo dejó que se fuera. ¿Lo fue a buscar ahí con los cerdos? No. Él mismo recapacitó y volvió. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, aquel que vuelve a las antiguas obras, aquel que renuncia a Cristo y deja de andar por este camino, según la palabra dice, pues caíste de la gracia. No estamos predicando la inseguridad de la salvación. La salvación, repito, está segura. El dador de la salvación es inmutable, o sea, no cambia. El dador de la salvación es veraz, habla la verdad, pero somos nosotros. O sea, aquí el problema no es con Dios, no es con su salvación. Él es inmutable, Él es seguro, Él es perfecto. Somos nosotros los que somos vulnerables a apartarnos de Él cuando dejamos de depender de Él. Todos los días pecamos, dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos los días pecamos, mis hermanos. Es una realidad. Cuando pecamos, no perdemos la salvación. Nadie está diciendo eso. Ciertamente, como vimos, nuestra relación se afecta, no por él, sino por nosotros. Por ejemplo, si un marido ofende a su esposa, no sé, de cualquier manera, ¿no? La ofende, pues no deja de ser su esposo, ¿verdad? No tienen que volverse a casar. Cuando se pidan perdón, no tienen que volver a pedirle matrimonio y casar. No, o sea, simplemente pues, la relación se afectó, ¿no? Y no le dieron frijoles al varón, ¿verdad? Lo mandaron a dormir a la tina, qué sé yo. Cuando nos arrepentimos, no volvemos a ser salvos. Podemos estar seguros de nuestra salvación. Por otro lado, vemos en las Escrituras, y este es el equilibrio, que debemos de estar velando y orando. Debemos de estar alertas. ¿Por qué? Nomás porque ahí dice el Señor y hay que velar y orar. No. Porque hay un riesgo real, hay una amenaza real. El pecado nos puede engañar de tal forma que nuestra fe se debilite y corramos el riesgo de apartarnos y volver a la vida pasada. Yo conozco mucha gente que ha vuelto a la vida pasada y yo puedo estar allí también. Tengo la capacidad de estar allí también. No sé si usted se ha dado cuenta. Si es honesto, va a reconocer que sí. Va a reconocer que hay veces que no sé, te viene algún recuerdo y como que te empieza a jalar el pensamiento y el recuerdo y dices, ¡ay! Y te sales de ahí de ese pensamiento, ¿no? Y dices, no, sí que tengo la capacidad para volver a eso, ¿sí? Y a veces el Señor nos da unas buenas revolcadas, ¿no? O sea, nos recuerda de que, hey, tranquilo, o sea, tú camina en mi gracia, porque cuando dejas de permanecer, cuando bajas la guardia, sale eso y te puede llevar a lugares en donde no vas a querer estar. Si voluntariamente abrazamos el Islam o el ateísmo, Dios no nos va a detener, mis hermanos. La salvación está segura, pero si voluntariamente abrazamos cosas como estas, el Señor no nos va a detener. Ahora dirás, bueno, el hijo pródigo volvió a la casa, el padre le recibió. Ah, qué bueno. Y así Dios nos recibe si nos arrepentimos. Pero, ¿para qué enlodarse? ¿Para qué estar alimentándonos de la comida de los cerdos? Para concluir, mis hermanos, el llamado de esta enseñanza, de la anterior y de la que viene, es a una vida en santidad. Ese es el llamado. Y yo sé que eso nadie me lo puede discutir, ¿no? Si alguien no está de acuerdo con lo que yo he enseñado en esta enseñanza y en la otra, y hablo de la gente que nos ve, ¿no? Que nos llegara a ver. Bueno, si no está de acuerdo, lo que no puede discutirme es el deseo de vivir en santidad y de que la iglesia viva en santidad. Eso no lo puede discutir. Eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo, creas lo que tú creas. Pero pon sobre la balanza cuál doctrina te inclina más hacia la santidad. Ese es el llamado. Vivir en santidad no por temor al castigo, sino por amor, por gratitud a ese regalo precioso que hemos recibido, por conciencia de la realidad, de los riesgos. El llamado es a estar alertas y, como dice la palabra, reteniendo firme nuestra
profesión. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar, darle gracias a Dios. Y me gustaría hacer un llamado a salvación en este tiempo. Son momentos cruciales dentro de nuestras reuniones, porque estamos cumpliendo la encomienda que el Señor nos dejó de ir y predicar el Evangelio. Si la iglesia deja de predicar el Evangelio, ha perdido su sabor, no sirve para nada. Pero no queremos desaprovechar esta oportunidad de predicar el Evangelio. Dentro de todo lo que se ha dicho, has oído acerca de salvación, esta palabra salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna. Y la palabra dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Y para creer en Jesús es necesario reconocer nuestra condición, una condición incapaz de salvarse a sí misma. Eres incapaz para salvarte a ti mismo, pero si eres capaz de responder a esa gracia que el Señor te ofrece hoy. Si eres capaz de extender tu mano, y la palabra dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Es un llamado sin distinción que el Señor hace a todos. Así que hoy el Señor te hace también este llamado para recibirle y creer en su nombre y así venir a ser hijo de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, y si tú quieres darle esta respuesta a Dios el día de hoy, no te haré pasar al frente, no te haré levantar la mano. Es algo entre tú y Dios. Pero si lo haces hoy, puedes recordar este día como el día que pasaste de muerte a vida, como el día en el que resucitaste para andar en el camino del Señor. Padre, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que sigas obrando en las vidas de aquellos que hoy han escuchado tu evangelio, han escuchado esta realidad de que tú perdonas pecados, de que tú salvas, de que tienes una nueva vida para nosotros y de que nos aseguras que si permanecemos en ti, oyéndote y siguiéndote, nadie nos arrebatará de tu mano. Y hoy podemos hacer esta oferta de vida eterna, de salvación, y la hacemos en tu nombre, creyendo en que eres tú el que convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre. Lo haces a través de tu palabra, no a través de mi elocuencia o a través de mi labor de convencimiento. Lo haces tú, Señor, y síguelo haciendo. Gracias por hacerlo. Y si hay alguien aquí que hoy quiere entregarte su vida, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Puedes decirle al Señor, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo y hoy te pido que seas mi Salvador. Yo te recibo como mi Salvador. Yo creo que tu sangre fue suficiente para pagar por mis pecados. Te recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sigue hablando con Él, mi hermano. Y quizás hoy hay alguien aquí entre nosotros que haya sido convicto de pecado, que el Señor le ha mostrado que había estado por ahí cerca de la orilla jugando con el pecado, y a lo mejor estabas como el hijo pródigo y hoy has escuchado esta realidad y es un mensaje de amor de parte de Dios. Él quiere que vuelvas. Siempre ha estado allí, hay seguridad en Él. Y si hoy tú quieres reconciliarte con Él, habla con Él también. Oremos todos, levantemos nuestra voz, levantemos nuestras manos. Y si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, habla con Él y dile: Señor, quiero que mi relación contigo sea cada vez más viva, que mi relación contigo sea una relación no fría y monótona, intelectual únicamente, sino una relación de conocimiento vivencial. Experimentar tu amor y tu poder, Señor. Sigue hablándonos, sigue transformándonos. En el nombre de Jesús, habla con el Señor, levanta tu voz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has estado siempre con los brazos abiertos. Ha sido por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que sigues hablando, que sigues buscando a aquellos que escuchan tu voz, aquellos que entiendan, Señor,
cuán precioso, cuán puro es tu amor, que tu amor es incomparable, que tu amor, Señor, es inagotable, que aún viendo, Señor, nuestro pecado, nos amaste tanto para ir hasta la cruz, para justificarnos, para lavarnos, para darnos, Señor, esperanza, para darnos nueva vida. ¿Cómo podemos rechazar tan precioso amor, tan precioso acto de amor de parte tuya, Señor, hacia mí, un pecador? Te doy gracias, Señor. Oh, qué amor.
adoro, Jesús, por tu amor inagotable, Señor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido por mi culpa, Señor, con gran odio y rencor. Gracias, Jesús. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, pecador. Estabas pensando en mí. Gracias, Jesús. Estabas pensando en mí. Hermano, ¿por qué no le da gracias al Señor y le adora y le dice: Señor, gracias, porque mi vida estuviera perdida sin ti, pero tú me has dado, Señor, una nueva vida, me has dado gozo y me has dado paz, Señor. Por eso te exalto con este aplauso, Señor, y mi corazón te agradece por toda tu misericordia y por todo tu amor, Señor, amor perfecto, amor inagotable. Nadie, Señor, se compara a ti, Jesús. Eres digno de ser exaltado, mi Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuántos siguen alegres? Amén. Que tu boca rebose de alabanzas. A su nombre la gloria. Vamos a proclamar su grandeza por ese amor tan grande que tuvo contigo y conmigo. Vamos a exaltar su nombre. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre. Eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Que se escuche tu voz, estamos publicando su palabra. Te exaltaré, oh mi Dios, alabaré tu nombre. Eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad. Yo cantaré, escucha, dilo fuerte, eternamente, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Cántalo, yo te alabaré. ¿Puedes alabarle con un grito de alegría? Eternamente agradecidos con el Señor por su salvación. Una vez más, te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre. Eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Te exaltamos a ti, Jesús, te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre. Eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día al despertar, cada vez al respirar,
iglesia fuerte. Yo te alabaré. Vamos a cantarlo una vez más. Cada día al despertar, cada día al despertar, cada vez al respirar, ¿qué vamos a hacer? Yo te alabaré de tus manos y tu gran bondad. Yo cantaré, que se escuche fuerte tu voz, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Más fuerte, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Proclámalo, yo te alabaré, yo te alabaré. Así es, mi alma, mi corazón alaban al Dios vivo. Yo te alabaré. Dáselo fuerte. Dios es nuestro poderoso gigante. Nos alegramos en esa salvación. A ver, ¿siguen contentos? ¿Pueden dar un grito de júbilo al Señor? No se cansen, estamos alabando a Dios. Él nos dio las fuerzas toda la semana para trabajar. Y hoy terminamos alabando su nombre. Amén. Que todo nuestro ser alabe el nombre del Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una vez más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios que peleará por mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría. Vamos, iglesia, yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, con mi fuerza daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera. ¿En quién? En el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios que peleará por mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría.
la gloria.